Bueno, buenos días a todos. Seguimos con la antropología. Hoy es un día de antropólogos. Hemos estado aquí con José Ramón Ayllón, que hace antropología filosófica, y hoy ya entramos con don José María Barrio, que es antropólogo educativo. Don José María Barrio es profesor titular de la Universidad Complutense de Antropología Pedagógica. Da clases en la Facultad de Magisterio de la Universidad Complutense. Hoy hemos traído dos pesos pesados, no por el peso, aunque por el tamaño de José Ramón, sí que son de altura. Son gente que con mucha experiencia en los sectores en los cuales trabajan. Don José María Barrio ha escrito 13 libros, ha hecho más de 80 artículos, que es una persona que ha publicado y es muy conocido en el sector educativo. Es de origen en formación filosófica, es doctor en filosofía por la Universidad Complutense, ha hecho estudios de posgrado en las universidades de Alemania y Austria. También ha dado durante 6 años, ha sido profesor de bachillerato del extinto cuerpo de profesores agregados de bachillerato, es decir, que ha estado, además ya de estar en la universidad, pues ha estado directamente como vosotros en las aulas. Y la conferencia de hoy, que es la innovación educativa pendiente, formar personas, va muy bien relacionada también con lo de José Ramón Ayllón. Entendemos nosotros estamos al principio de lo que es el máster, y lo que es importante muy bien, y hemos puesto estas conferencias al principio porque es la base. Vamos a partir de la base, después de las próximas conferencias que tendremos más adelante ya son temas más técnicos, más específicos, pero yo creo que hoy era importante fijar la base de exactamente que estamos formando personas y qué consiste formar a esas personas. Bien, sin más, ya os dejo con don José María Barrios. Darme la oportunidad de conversar con ustedes sobre un asunto que yo he titulado así, que es el título de un librito también que publiqué el año pasado. Pero no les voy a contar lo que está en el librito, sino otra cosa que he pensado un poco al rebufo del librito. Y que yo creo que tiene más de... bueno, no porque lo haya pensado, mucho menos. Y entre otras cosas uno piensa también fundamentalmente leyendo a otras personas, o sea que vaya usted a saber la autoría real de lo que... Es un mejunje. Pero pues, he intentado yo darle una formulación relativamente personal. El título ya admito que es un poco provocador, pero la verdad es que refleja exactamente lo que les voy a proponer. Formar personas, una innovación educativa pendiente. Voy a partir de una situación que a mí me parece un poco paradójica. Creo que ustedes se dedican a cuestiones, bueno, habrá de todo, también habrá docentes aquí en ejercicio, pero el máster yo creo que está más bien dirigido a la cuestión de la gestión, la organización, la dirección de centros escolares. Evidentemente, quienes están metidos en cuestiones de organización y de gestión, pues yo creo que están especialmente sensibilizados y preocupados por la eficacia de lo que hacen, o la eficiencia. No sé muy bien si hay diferencia entre esas dos cosas, seguro que lo hay, pero más o menos ambas cosas seguro que les interesa mucho. Hacer rendir los medios con los que uno cuenta para lograr ciertos fines que uno se propone. Por otro lado, la educación, y creo que en parte también esto le pasa a la filosofía, es una empresa anárquica, me parece. Y además, si me permiten ustedes la expresión, condenada al fracaso.
Esto se ve muy bien leyendo a Platón, el banquete de Platón. Ahí, pues, entre otras muchas cosas, Platón, digamos, mejor dicho, Sócrates, por boca de Platón, pues viene a decir algo parecido a esto. Todos aspiramos a ser sabios. Eso es lo que significa la filosofía, una búsqueda de la sabiduría. Aspiramos. Aristóteles había dicho, es el comienzo de un libro suyo que se llama La Metafísica, dice, todo hombre por naturaleza aspira a la sabiduría. Y para un griego decir eso es decir mucho, porque ser sabio es saberlo todo de todo, tanto extensiva como intensivamente. Cualquiera se le antoja que eso es desde luego una utopía inalcanzable para, por muy afortunada que sea la capacidad intelectual de una persona, nunca llegará. Pero a eso aspiramos, a ser sabios. Lo que pasa es que nos quedamos en aspirantes, en filósofos, ¿no? Lo que significa eso, ¿no? El que busca sabe lo que busca, pero igualmente, si busca eso, sabe que nunca lo va a lograr en plenitud. Y sin embargo, a esa plenitud aspira. A mí me parece que la educación le pasa algo parecido. Si se entiende la educación, Kant lo formula en un librito suyo que se llama Lecciones de Pedagogía. Dice que la educación es la humanización del hombre. Menschenwerdung des Menschen. La humanización del hombre. O sea, ayudar en el fondo al crecimiento de lo más humano del ser humano. El hombre puede crecer, y desde luego crecer como animal, digamos, tiene un crecimiento vegetativo. Y ese crecimiento, pues, los animales siempre tienen un techo, por decirlo así. Uno alcanza la madurez biológica, el estado, digamos, adulto. En unas especies animales, pues, se alcanzará, pues, yo creo que los perritos, cuando ya tienen un año, pues ya dejan de ser cachorros. Los caballitos, pues no sé si a los 6 o 7 ya dejan de ser potritos, o a lo mejor antes, no tengo ni idea. Yo creo que el caso de los hombres, los seres humanos, ¿verdad? Pues en torno más o menos a los 25 años y tal, pues hasta ese momento todo es crecimiento, y a partir de ese momento ya, quizás de una forma muy pautada, más bien procesar, empieza un proceso de decadencia, muy pautado, pero más bien vamos a menos, ¿no? Pero desde otra perspectiva, que es la que, digamos, más nos interesa a nosotros, en la que la educación es más directamente competente, pues yo creo que para cualquiera es intuitivo que no hay techo, o sea que siempre podemos ser más que lo que somos. El fondo de educación es, creo, una ayuda a eso, a crecer. Todo lo vivo, decía Dilthey, tiende por naturaleza a la plenitud. Y decía un filósofo llamado Eduardo Nicol que el hombre no nace entero ni termina nunca de enterarse. Es un pedazo de frase. Bueno, pues esto, que yo creo que es bastante intuitivo, insisto, nos pone en una situación relativamente paradójica. Nos obliga, bueno, si estoy en lo cierto, nos obliga a entender que, oiga usted, que nunca vamos a lograr lo que en el fondo pretendemos, si lo que pretendemos es educar, o sea, ayudar a esto, el crecimiento, la maduración, la formación, son términos relativamente próximos, cercanos, de educación, formación, autonomía también es un término que está más o menos semántico, ¿verdad? Pues lograr que una persona sea capaz de autorregularse, de conducir su propia vida, que tenga su vida en sus manos, Estos conceptos dicen realmente mucho, y yo creo que de una forma
o de otra, pues resultan muy significativos para todos los que estamos metidos en este negocio de la educación, tanto, digamos, desde el lado docente como desde el lado más o menos de la dirección, la gestión, la organización. Evidentemente, la educación tiene algo de proceso, también tiene algo o mucho de sistémico, incluso yo diría, si me perdonan la cursilada, de sinérgico. Las instituciones escolares, evidentemente, son unos ecosistemas en los que, evidentemente, educan los docentes, los maestros, los profesores, pero también educa mucho el ambiente, la atmósfera que se respira, la forma de comunicación humana que hay pues, entre los alumnos, los maestros, los directivos y, digamos, entrecruzadamente cada uno de esos tres gremios también. Educa muchísimo el orden material, la limpieza, por ejemplo. Creo que esto es muy importante. Educa muchísimo también la disciplina, o sea, que la gente, sobre todo la gente joven, sepa a qué atenerse, sepa que ciertas conductas tienen consecuencias. Pues esto es una cosa muy importante para ir desarrollando una cosa que se llama la responsabilidad, o sea, la capacidad de responder uno de las consecuencias de lo que libremente, mediante su libre iniciativa, pues uno trae a la realidad. Pues eso supone ciertos impactos en mí, en primer lugar, pero también en las personas que me rodean. Aunque esto los muchachetes nunca lo digan ni lo manifiesten, más bien dicen lo contrario, pero en el fondo creo que lo sienten así. Y si uno rasca un poco, se da cuenta de que cuando falta orden y sobre todo cuando falta disciplina, cuando no está relativamente claro qué se debe hacer y qué no, pues la gente se desconcierta mucho. Yo creo que esto pasa en cualquier forma de organización humana, pero desde luego en las organizaciones nuestras, las instituciones escolares, esto creo que es muy decisivo. Naturalmente todo eso en sinergia, si se lo puedo decir así, o en, digamos, una forma pues coordinada pues con lo que los muchachos y las muchachas pues ven también pues en la calle, en la ciudad, que también tiene la polis, ¿no? Pues una índole educativa decisiva y por supuesto en su familia, claro. Bueno, pues ahí ese microsistema enganchado sinérgicamente con otros sistemas o subsistemas dentro de pues configuran un ecosistema, por decirlo así, de transmisión cultural, algunos dirían de valores, bueno, o de lo que sea. Se transmite algo de la generación adulta a la generación joven, que puede ser considerado, digamos, desde la perspectiva propia de lo que es un proceso, y puede ser considerado incluso también desde la perspectiva propia de lo que es la eficacia de ese proceso. Podemos evaluar, por ejemplo, de forma global o de forma sectorial cada uno de los, digamos, de los procesos o subprocesos en los cuales se trata de transmitir contenidos, valores o cierta atmósfera que consideramos educativa. Y sin duda todo el trabajo que podemos hacer en esa línea pues es muy importante, pero creo que si es un trabajo educativo, creo que no debe perder nunca de vista esta otra cuestión. La fórmula que he empleado al principio es sin duda exagerada, inadecuada. No es algo condenado al fracaso total.
pero desde luego es una empresa que no culminaremos nunca. Nunca veremos, digamos, coronada por el éxito. Ahora mismo, todos los que estamos aquí, bueno, no les conozco a ustedes, pero vamos, si estamos metidos en este mundo, todos, de una forma u otra, percibimos constantemente mensajes, sobre todo mensajes que vienen, digamos así, del sistema educativo o de las leyes educativas, que nos están pidiendo algo que aparentemente resulta muy obvio que se les pida, ¿verdad?, pues a personas que se dedican a esto. Y es que no solamente que lo hagamos bien, sino que lo hagamos de forma eficaz y que podamos rendir cuentas ante la sociedad de la eficacia de lo que hacemos. En primer lugar, rendir cuentas, digamos, directamente ante nuestros propios clientes, ¿no? Las familias que nos confían a sus hijos, los propios hijos también, pero indirectamente también ante la sociedad. Y desde luego, si se trata de instituciones de titularidad pública, pues es completamente lógico pues también que se fiscalicen pues los medios que en el fondo son los que la sociedad pone a disposición de unos profesionales para que hagan algo con la nueva generación. Esto es muy importante, pero es igualmente importante que no perdamos de vista que, oiga usted, que el crecimiento de la persona, aunque podamos evaluar algo de eso y aunque podamos controlar la calidad del proceso, ese, en el fondo, es algo que se nos escapa radicalmente, por lo menos en su fibra más íntima, de todo control y de toda evaluación. El sistema nos está pidiendo resultados normalmente en forma de que suministremos a la gente ciertas destrezas, ciertas herramientas, por ejemplo, eficaces para que la gente pues salga adelante en la vida, en una vida que tiene mucho de selvático, en la que uno necesita ciertas estrategias para defenderse en contextos hostiles, en los que uno tiene que, para salir adelante, a veces depredar antes que ser depredado, pisar antes de que te pisen a ti. Esta imagen, uno tiene que acostumbrarse a ser competitivo. Competencias, ¿verdad? Como saben ustedes, igual que yo, ¿verdad? Pues es la palabra mágica. Uno, en cierto modo, claro, pues tiene que saber acechar las oportunidades. Hay trenes, ¿verdad?, pues que pasan una vez en la vida y es muy importante que uno esté en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para que cazar oportunidad que vaya usted a saber si vuelve a presentarse. Todo este tipo de mensajes yo creo que nos suenan más o menos, pero nos suenan mucho a todos. Y sin embargo, aunque dicen algo, y creo que algo relativamente significativo sobre lo que nosotros tenemos que hacer, no dicen lo fundamental. Y a base de, digamos, decirlo en forma tan monográfica y tan persistente, pueden llegar, digamos, eso puede llegar a tener el efecto perverso de que nos olvidemos de algo que es mucho más importante que eso, que es ayudar a las personas a crecer como personas. Y esta idea está muy bien recogida en la noción de hábito,
que es una noción que ha desaparecido prácticamente del discurso educativo, o del discurso, si quieren ustedes, pedagógico, mejor dicho, del discurso de la pedagogía, desde hace más de 25 o 30 años. En su lugar han aparecido estas otras expresiones sucedáneas que dicen algo relativamente cercano, pero, insisto, tienen también el peligro de desviar la atención de la fibra más neurálgica de lo que nosotros tenemos entre manos. Lo nuestro no es suministrar o aprovisionar a la gente de destrezas, mejor dicho. Por supuesto que también forma parte de nuestra tarea, o de competencias. Eso forma parte de lo que tenemos que hacer, sin duda. Pero esto no es la fibra neurálgica de lo que, como educadores, intentamos hacer. Esto último tiene mucho más que ver con lo de los hábitos. Y si ustedes me lo permiten, voy a hacer una, digámoslo así, una reivindicación de la significatividad que tiene esa noción de hábito. Que a mí me parece que no tienen estas otras expresiones, yo diría, un poco sucedáneas. Insisto, para entender lo más neurálgico de nuestra tarea, que es ayudar al crecimiento de la persona. Y una persona crece, entiendo yo, fundamentalmente, no a base de una serie de features, como dirían los yanquis, ¿verdad? Pues que desde fuera le vamos inculcando, sino sobre todo en la medida en que ella misma es capaz de generar, con ayuda de otras personas, pero una ayuda que no suple a la iniciativa del propio titular, esto que yo llamaría hábitos, sobre todo hábitos intelectuales y hábitos morales. Esa es la clave que mejor explica lo que significa para una persona ser más. No es tener más cosas, no es disponer de más estrategias o más herramientas o más competencias. Aunque evidentemente lo estoy planteando en una forma aparentemente dicotómica, a mí me parece que no se puede establecer una dicotomía entre los hábitos y todas estas otras cosas. Hace no mucho tiempo yo encontré una sugerencia realmente, bueno, en el fondo es lo que provocó la reflexión que estoy intentando transmitirles. Es una cosa que leí en un filósofo, a mí me parece que es el filósofo vivo ahora mismo, ya es mayor, pero más interesante, un señor alemán que se llama Robert Spemann. Le he traducido el último libro de este señor, que es una autobiografía interesantísima, que se titula Sobre Dios y el mundo. En ese libro me consta que también en otras cosas que ha escrito, pero en este libro de una forma un poquito más detallada, más pormenorizada, propone una distinción que me parece muy interesante. Hábito es una palabra que, como pasa habitualmente en castellano, pues procede del latín, como quizás sepan ustedes, habitus, el sustantivo, y el verbo habere, que significa tener. Pues este señor dice, hay dos formas básicas de tener. Lo que llamamos en sentido amplio poseer cosas, estar dotado de algo, en alemán besitzen. Esto es una forma de tener muy real, pero al mismo tiempo muy liviana, muy frágil. Todo lo que se tiene de esa forma se puede perder. Por ejemplo, los dineros, las posesiones que uno tiene, pues uno las tiene mientras las retiene. También los animales pueden ser poseedores. No sé, pues un zorro puede tener su madriguera o una cigüeña su nido.
pero lo tiene mientras no viene otro bicho más fuerte que se lo arrebata, ¿no? Las posesiones se tienen mientras se retienen, o sea, mientras no te las expropien o rapiñen. Pero hay otra forma de tener, dice él, más profunda, que arraiga más en nuestro ser, a la que él se refiere con una frase en alemán un poco curiosa: haben eine Natur, el haber de una naturaleza, o quizá traducido un poco chuscamente, el haber natural. Es una forma de tener que consiste básicamente en ser, pero no ser sin más, sino, digamos, en el ser, que es el depósito, el rendimiento, el resultado del hacer habitual. O sea, el ser que nos hacemos a ser, que nos hacemos ser, obrando con una cierta pauta estable, obrando habitualmente. Esto es algo que se puede perder. Por definición, todo lo que se tiene, se obtiene. Y por la misma razón que se adquiere, se puede perder. Un hábito, por muy arraigado, por muy consolidado que esté, se puede perder. El hábito de estudio, ¿verdad? Pues todos somos o hemos sido estudiantes y sabemos lo que significa esto, ¿no? Pues uno puede llegar a arraigarlo, a consolidarlo bastante, pues a base de empeñarse, tal, pero si pasa un tiempo, por las razones que sean, hay circunstancias en la vida en que uno tiene que dejar de estudiar, a lo mejor pasa tiempo, mucho tiempo sin estudiar, pues se pierde. Quizá nunca se pierde del todo si el esfuerzo inicial por arraigarlo fue muy intenso, ¿no? Pero se puede perder bastante. De todas maneras, es más difícil perder esto que perder lo otro. Los hábitos intelectuales, Aristóteles llamaba virtudes. Bueno, los hábitos pueden ser buenos, en ese caso se llama virtudes, o malos, en ese caso son vicios. Aristóteles habla de virtudes, es decir, hábitos buenos, de dos tipos: intelectuales y morales, dianoéticas en su lenguaje y éticas, o sea, habilitaciones que nos ayudan a pensar mejor o a actuar mejor, dicho de una forma muy masiva, ¿no? Bueno, pues eso arraiga, digamos, en lo que somos, haciéndonos crecer, o sea, enriqueciéndonos, haciéndonos ser más, en una forma completamente distinta, aunque no alternativa, a la otra forma, la de poseer riquezas. Quiero decir que no es alternativa porque de ninguna manera la riqueza, llamémosle, aunque esto es un poco chusco, pero las riquezas materiales, nuestras posesiones, no tienen por qué empobrecernos, digamos, espiritual o culturalmente, ni a la inversa. Tampoco la riqueza personal, digamos, que uno haya logrado arraigar en este segundo sentido que menciona Spemann, el haber natural, tampoco tiene por qué desposeernos el bolsillo. Hace un par de días, como sabrán ustedes por la prensa tal, pues se ha muerto una señora muy rica, vamos, pluscuamillonaria. No sé mucho de esto, pero bueno, probablemente una de las señoras que tenía más posesiones, no sé si, desde luego en España seguro. No sé si esto es así o no, pero yo me suena, he oído, ¿verdad?, pues que esa señora podía recorrer España de norte a sur, de este a oeste, sin salir de sus posesiones. O sea, realmente tenía chozas, fincas por todos lados, y luego además títulos nobiliarios. Tenía uno especialmente así tal, pero o de ese otro 20 o no sé cuántos títulos. Y probablemente, pues ante este acontecimiento luctuoso, ¿verdad?, del fallecimiento de esta señora,
pues mucha gente pues se ha dado cuenta de que uno sale de este mundo pues de la misma forma que ha llegado a él, o sea, con lo opuesto. Quiere decir que las posesiones que uno pueda acumular con mucha sangre azul que corra por sus venas, pues mire usted, se quedan en el hoyo como mucho. Aquello no trasciende más del hoyo, o de la urna, trascendidas, ¿no? Mientras que podría plantearse, no digo yo que esto ocurra así, pero podría ocurrir que esta otra riqueza, esta otra forma de ser más, que no es simplemente tener más posesiones, pues a lo mejor pues tenga una cierta capacidad de transitar más allá del hoyo. Esto vaya usted a saber, pero es una hipótesis razonable. Creo que esto es un indicio un poco de lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que a mí me parece que la crisis, perdón por usar una palabra tan tópica y tan manida, cierto, tan realista en muchos aspectos, en muchos aspectos estamos en crisis, pero desde luego creo que la crisis que estamos viviendo en el mundo educativo, en el entorno más o menos europeo, occidental, es una crisis paradigmática, una de cuyas características, probablemente entre otras, es esta, que nos estamos dedicando tan monográficamente a aprovisionar a la gente en la primera manera del crecer o del enriquecerse, que nos olvidamos con bastante facilidad, es mi impresión, probablemente falsa, pero no falsaria, les digo lo que realmente pienso, soy consciente de que puedo estar muy equivocado, pero mi impresión es esta, que nos estamos olvidando de lo otro. Fíjense ustedes en una cosa que para mí es un indicio, puede que sea, y yo es un defecto que tengo, yo tiendo mucho a exagerar las cosas, y probablemente lo que les digo en un 80% sea una exageración. Sinceramente, creo que no demasiado, pero admito que es una tendencia que yo tengo. Piensen ustedes, por ejemplo, en el sentido, no tanto en lo que denota, como en lo que connota, digamos, no tanto en lo que explícitamente dicen estas palabras, sino más bien en cuanto a los ecos semánticos que suscitan, quizá más en el nivel de la imaginación que en el del discurso verbal, conceptual, pero que suscitan automáticamente palabras como estas, estrategias o competencias. Si ustedes se fijan, incluso hasta el propio sentido ostensivo de esas expresiones, proceden del discurso militar. O sea, la estrategia, ¿qué es? La estrategia es el arte de los, pues esto, bueno, por lo menos es una de las partes del discurso, ¿verdad? Pues yo qué sé, von Clausewitz, ¿verdad? O sea, uno de los, creo que fue el que fundó la famosa Academia Militar Prusiana, ¿verdad? Pues este es uno de los grandes genios. Yo no sé mucho de esto, ni mucho ni poco, no sé nada, pero esto me suena. Es un tío que sabía mucho de estrategia y escribió libros. Evidentemente, cuando nosotros empleamos esa palabra, estamos hablando de otra cosa. Pero esa palabra procede de ahí. O sea, la palabra competencia, pues también, de otra forma, pero también viene de esto, de competitividad. Probablemente en un contexto político y económico como el contexto que nosotros respiramos, la atmósfera sociocultural en la que estamos, pues nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, pues a entender que esto es una cosa muy valiosa de ser competitivo. Pero yo les propongo a ustedes una distinción, quizás una distinción muy teórica, pero yo soy un devoto de la teoría. Soy gran amigo de la teoría. Les pido perdón por esto, pero
entre competencia y competitividad, entre ser una persona competente y ser competitivo. Yo creo que a simple vista ser una persona competente pues nos dice de alguien, ¿verdad? Pues que es una persona, por ejemplo, que trabaja bien, o sea, que tiene una preparación, no solamente una preparación, sino también una experiencia, un oficio, digamos, en la tarea que normalmente desempeña, que ha hecho que llegue a hacerlo bien, a prestar un servicio de calidad pues, a los demás a través de su profesión. Pero normalmente los ecos semánticos, digamos, lo que connota el concepto de ser competitivo es otra significación. Ser competitivo no es solamente ser competente, no es solamente hacerlo bien, es hacerlo mejor que el otro. Que te pongan más medallas a ti, que te suban, digamos, el sueldo o el puesto en tu trabajo, es decir, que el escalafón o dentro del organigrama de la empresa donde trabajas, pues que te reconozcan más, o incluso no hacerlo mejor que otros, sino hacerlo mejor que ti mismo, superarte a ti mismo, ganar más dinero que el año pasado, o ascender. No quiero ni mucho menos trivializar una cosa que no es trivializable, y quizá en el contexto de la vida económica, en un sistema de mercado, o de economía de mercado, o de libre mercado, como se llama eso, pues a lo mejor tiene mucho sentido el que exista, digamos, la competencia, en el sentido de competitividad entre las empresas, o sea, que compitan entre ellas por ofrecer un mejor servicio, de que exista un tribunal de la competencia que vele para evitar que haya competencia desleal, todas estas cosas. Seguro que pues, yo no entiendo nada de economía, ni mucho ni poco, nada, y de empresa menos todavía. Lo único que sé de la empresa es que viene del verbo emprender. Ahí se acaba toda mi ciencia empresarial. Por tanto, estoy hablando de algo de lo que no tengo ni idea. No me precio de mi ignorancia en estos temas, mucho menos que eso considero que es un mérito. No es un mérito, pero por tanto admito que... Pero la impresión que tengo es que a lo mejor en ese mundo puede tener un gran papel esto de la competitividad. Pero me parece que asumir ese criterio como criterio vital para evaluar todos los aspectos de la vida de una persona, que es un peligro real, me parece que es falso, me parece que es un poco perverso, y creo que es desviar la atención de otras cosas más fundamentales. Una persona puede no ser alguien de éxito, pueden incluso salirle las cosas mal, puede quedarse en paro y sin embargo como persona lograrse mucho más que una persona que a lo mejor todo le va estupendamente y sabe acechar las oportunidades, y no solo acecharlas, sino aprovecharlas. Insisto que no se puede plantear una dicotomía entre estas dos cosas, pero creo que también es intuitivo la distinción entre ser bueno, o incluso entre hacerlo bien, y que las cosas te vayan bien. Es muy lógico que las mamás y los papás, y esto no es solo ahora, esto ha ocurrido toda la vida, pues tengan la esperanza, ¿verdad?, pues de que sus niños prosperen socioeconómicamente y continúes con el negocio, incluso te vaya mejor a ti. Y lo importante es que seas una persona de provecho y que... Pero en el fondo, aunque estas cosas se digan, y lo dicen los papás, y se dice muchísimo en la escuela, se dice muchísimo, de unas formas o de otras, pero es el mensaje más persistente que
que la muchachada recibe en las instituciones escolares. En el fondo, aunque quienes dicen esas cosas las dicen con sinceridad, yo creo que saben también algo que a veces no dicen tanto. Y es que, oye usted, está bien que las cosas te vayan bien, pero es mucho más importante que seas buena persona. Y esas dos cosas no necesariamente van unidas, tampoco necesariamente van separadas, pero no son lo mismo. Y hay personas que se quedan en el o que fracasan en muchos aspectos y sin embargo lo hacen muy bien. Yo creo que esto lo sabemos todos, pero es algo que nos callamos. Y desde hace bastante tiempo en el sistema educativo estamos diciendo lo otro y estamos callando esto. Y me parece que esto no es bueno. Creo que no es un mensaje educativo. No me refiero solamente, insisto, a lo que explícitamente dicen los docentes en las instituciones escolares, lo que intentan transmitir en forma de mensajes, alentando ciertas actitudes que consideran positivas, valiosas, etc. También me refiero, insisto, a los mensajes no verbales que constituyen toda esa atmósfera que también está articulada desde el trabajo de los no docentes, de los gestores, de los directivos, me parece que es toda una atmósfera cultural en la que de forma directa o indirecta, con mensajes verbales, pero también no verbales, icónicos, gestuales muchas veces, estamos transmitiendo, digámoslo así, a la generación joven, aunque muchos de ustedes y yo nos consideremos todavía jóvenes, pero obviamente a la generación que está pues ahora mismo pasando por el sistema educativo. Y creo que no sé si olvidamos, creo que no nos olvidamos de esto, todos lo sabemos, pero no lo decimos tanto. Y es muy importante decirlo, porque es verdad. ¿Sí? Bueno, estoy enfatizando esto porque es que este es el mensajillo, digamos, gordo que yo quería proponerles a ustedes. Insisto que probablemente el énfasis que hago, aparte de provocar un poco de chiste y tal, pues sea algo exagerado. Y desde luego, insisto, yo intento no plantear en forma dicotómica una cosa en relación a esas otras cosas. Pero creo que esas otras cosas, sin hábitos, acaban siendo sucedáneos. Y sin embargo, son palabritas muy monas, muy chulas, que si uno quiere no ser un marciano en este mundo de la educación, sobre todo si uno quiere ser innovador, ponerse la etiquetita correspondiente, que queda todavía muy bien cosméticamente esa etiqueta, es innovador, pues entonces uno tiene que repetir de forma ritual palabritas de estas. Las competencias, las estrategias, las herramientas, las destrezas, tal. Pero si ese es el mensaje monográfico que transmitimos y nos olvidamos de lo otro, pues entonces no estamos educando. Estamos haciendo otra cosa muy interesante y que no es incompatible con la educación, pero no es educar, me parece a mí. Es amaestrar. Esto sería el término no técnico, pero más técnico o más exacto que yo emplearía. Los hábitos no se pueden inculcar. Todas esas otras cosas sí que se pueden inculcar. Las rutinas, las destrezas y las competencias se pueden inculcar.
Y cuando usted va a una autoescuela para que le enseñen a conducir, lo que usted espera es que le inculquen una serie de automatismos que son realmente muy interesantes y muy útiles. Usted es un buen conductor de automóvil cuando usted no tiene que pensar mucho en lo que hace cuando se sienta al volante. Y eso es lo que persigue esa forma de aprendizaje. Pues que usted no tenga que hacer de comerse el coco y pensar, bueno, pues ahora, claro, cuando estás haciéndolo por primera vez, pues sí, no puedes evitar pues pensar, a ver, primero tengo que quitar el freno de mano, después darle aquí al botón de arranque o al motor, ¿no? Después poner la marcha número 1. Bueno, antes no, tengo que pisar el embrague, después pongo la marcha número 1, después no sé qué, voy soltando, está muy bien. Pero el resultado, el rendimiento típico de ese aprendizaje es que usted haga cosas sin pensar, de forma automática. Entonces, cuando usted es un conductor fiable, incluso puede hacer otras cosas, puede conversar con el copiloto, ¿verdad? Pues, y siempre lo está haciendo muy bien. Bueno, muy bien. Eso es un aprendizaje, sin duda, y no se puede decir que no tenga nada que ver con la educación, claro que sí. Y la educación tiene muchísimo de eso, o sea, de incorporar ciertas rutinas, de incorporar ciertas destrezas, pero de una forma bastante parecida a como uno puede aprender a conducir o como un caballo, por ejemplo, puede hacer cabriolas en el circo. También, pues, y yo me quito el sombrero ante el caballo y el caballista que logra inculcarle a su caballo unas destrezas verdaderamente maravillosas. Estos caballos blancos que hay en la escuela de equitación de Viena, ¿no? Que son españoles. Hace no mucho tiempo yo vi un caballo de esos en una película sobre la música de Bach, que para mí es la música. Una película rarísima, pero interesantísima, que hizo un cineasta catalán que se llama Portabella, Pere Portabella, un tipo, creo que muy buen cineasta, yo no entiendo nada de cine también, pero hizo una película sobre Bach, sobre la música de Bach, que a mí me dejó ojo plático. Bueno, esto es un paréntesis, pero lo que quiere decir es que apareció un caballo de esos blanquitos de Viena y tal, bailando una fuga de Bach, como para caerse de culo, perdón ustedes la expresión, es exactamente lo que me pasó a mí, me quedé absolutamente ojo plático. Bueno, pues eso es un pedazo de destreza increíble, o lo que puede hacer pues un dolor de perritos. Yo tengo un amigo ciego que tiene un perro de esos que usan los ciegos de la ONCE y tal, que es una auténtica maravilla, la cantidad de cosas que sabe hacer el perro y cómo le sabe llevar y cómo sabe avisarle a su dueño pues ante peligros o para que no se tropiece. O sea, una cosa verdaderamente asombrosa. O esos perros que tiene la policía o los bomberos que sirven para buscar a las víctimas cuando hay un seísmo, o la droga. O los monos que hacen monadas también en el tiempo o en la calle, pues también son súper diestros de la leche, dicho técnicamente. No, o sea que tienen la leche de destreza, o sea, mucha destreza. Pero insisto que la tarea que nosotros tenemos entre manos, no digo yo que tenga más ni menos mérito que la tarea de un domador de monos, de caballos, pero es otra cosa, es otra cosa. Nosotros tenemos que hacer algo un pelín más difícil. Aparentemente es muy difícil lo que hace el caballo ese cuando baila, y tiene un mérito increíble, pero ¿cómo se consigue eso? Saberse de repetir gestos. Repetir gestos significa que cuando el caballo hace lo que hace el caballista, lo que quiere que haga el caballista, pues le da un caramelito. Y cuando no lo hace bien, le da un azotito. Y eso, pues, una y otra vez, pues acabas consiguiendo
que el caballo haga esas maravillas, esas cabriolas, de la misma manera que puedes conseguir que tu perro no se te mee en la moqueta, sino que tenga sus esfínteres hasta que lo saques a la calle y ahí, ¿verdad? Pero esto es sota, caballo, rey. Es aplicar un protocolo. Es darle al botón adecuado en el momento adecuado. Mientras que lo que ustedes y yo estamos empeñados en hacer es nada más y nada menos que lograr que una persona crezca. Y el crecimiento es una actividad vital. Los aristotélicos dicen que es una actividad inmanente. Una planta no crece porque la estire el jardinero, sino porque tiene dentro un dinamismo que hace posible que sea ella la que asimila y metaboliza los nutrientes del terreno, hace la función fotosintética. Es ella la que convierte esos nutrientes en savia, la savia en fibra, la fibra luego da fruto, la flor, lo que sea, ¿no? Es una actividad vital, mientras que el otro es un conjunto de automatismos que puede realizar, ¿verdad? Pues, bueno, un animal, y también un animal humano, pero automáticamente. Me parece que es un error muy extendido, y sobre todo fruto, insisto, de pensar más con imágenes que con conceptos, la asociación que creo que mucha gente hace, casi automática, entre la idea de hábito y la idea de rutina, o incluso costumbre. Hábito es algo que haces muchas veces. Y creo que esto no es que sea completamente falso, pero es una media verdad. Y las medias verdades pueden acabar siendo grandes mentiras. Eso no es un hábito. Eso es una rutina. Eso es una destreza. Eso es... un hábito es algo que necesita que una persona se haga un planteamiento y tome una decisión. Y nadie por ella. Otras personas pueden ayudarle, pueden alentarle a que lo haga ella, pero nadie puede hacer eso por mí. Los hábitos no se inculcan esas otras cosas, lo que yo he llamado aquí sucedáneo. Eso sí se inculca. Pero los hábitos lo que ponen de relieve es una característica muy humana, que es que el hombre, el ser humano, el comportarse como lo que es, no le sale automáticamente. Hay que hacérselo salir. Y sobre todo es él mismo el que tiene que hacérselo, educarlo, con ayuda de otras personas. Pero, insisto, una ayuda que no es suplantación, que es auxilio, que es aliento. La educación es el arte de suscitar, no de inculcar. Esto es la vieja enseñanza de Sócrates, la mayéutica, ¿verdad? Toda esta imagen que en el fondo está en el origen de la idea que todavía tenemos del maestro. Maestro no es alguien que inculca, aunque es una palabra que a veces se usa, pero eso de inculcar tiene más que ver con las otras cosas, con las competencias y las destrecitas. Eso sí se inculca. Otro no. Para que una persona arraigue un hábito tiene que tener muy claro algo, o por lo menos empezar a tenerlo claro, y tomar él ciertas decisiones. El hábito de estudio, se ponga como se ponga quien se ponga, ya sea el maestro, ya sean los papás. Mira, niño, hasta que no me apruebes no sales de finde, o no te doy un duro hasta que no me vengas con buenas notas. Son cosas que a lo mejor alguna vez hay que hacer, pero desde luego, si el niño no quiere, se ponga como se ponga quien se ponga, no hay manera. Te puedes tener ahí 3 horas sentado, digamos, posado el culo, la posadera, sobre el asiento sin moverse, pero desde luego puede estar pensando en 50.000 cosas distintas de lo que tiene que pensar.
creo que es un ejemplo bastante nítido, ¿no? Y en general esto pasa con los hábitos, o sea, es evidente que hay hábitos que no se logran con una sola decisión. El hábito de estudio tienes que lograr alguna vez, con toda la determinación del mundo, sentarte delante del libro. Por cierto, el libro, no de los apuntes, con apuntes no se estudia. Se puede hacer otra cosa muy interesante, pero estudiar no. Se estudia con libros. Pero esto es un paréntesis. Tienes que lograr sentarte delante del libro 3 horas. Y además con la misma determinación con la que irías a por un bocata de chorizo después de 4 días de ayuno riguroso. O sea, es que voy a comerme este libro. Y además con la decisión clarísima de darle un manotazo, nada más vengan a las 50 o 60 sugestiones que desde luego a la primera media hora que llevéis ahí pues te vendrán en cadena de cosas infinitamente más interesantes que podrías estar haciendo en este momento. Desde ver este programa que es mi preferido, desde escuchar no sé qué en la radio, desde ir a comprar pues un bolígrafo de esos amarillos eléctricos, porque si yo no subrayo estas cosas, yo veo que la gente lo subraya todo con amarillo, en lo cual no entiendo muy bien que puede aportar eso, pero bueno, hay gente que a lo mejor piensa que si no subraya todo el amarillo, porque el amarillo no es eléctrico, pues que aquello te impacte más y se te meta más en las meninges el mensaje, o vaya usted a saber. Pero bueno, pues tengo que buscar el bolígrafo amarillo, o tengo que llamar a mi coleguita que lo está pasando mal, tiene un problema. Y claro, pues soy un egoísta, si estoy aquí con mi estudio y tal, y me olvido del problema de mi amiguito, mi amiguita. Bueno, pues cuando uno, o no digamos nada, si ya, pues es que ya no puedo estudiar si no tengo mi Coca-Colita con no sé qué, o tengo mi barriñito con agua tibia en los pies y tal, porque eso cautaliza los neurotransmisores y no sé qué. Este tipo de estupideces que a la gente se le viene a las meninges la primera vez que hace eso, tiene que tener la determinación absoluta de decir, fuera, una, otra, fuera. Y en cuanto que coronas la empresa de no levantar el culo de la silla hasta que pasen las 3 horas, pues has dado un paso muy intenso, muy genuino, que ha dejado una huella en tu estructura psíquica que permite y predispone a que haya otro paso en la misma dirección. Y ciertamente después otro. Y cuando eso lo has hecho al 3er día, mejor dicho, al 4.º día, compruebas que la 4ª vez te cuesta un poquito menos que la 3ª. Y la 5ª un poquito menos que la 4ª. Y ciertamente llega un momento cuando ya arraigas ese hábito en el que no te lo pide el cuerpo, eso no ocurrirá casi nunca. Pero ciertamente hay en ti una predisposición que te facilita y te ahorra el esfuerzo. Eso es verdad. Y a lo mejor en esa predisposición también hay algo de automatismo neurovegetativo. No digo yo que no lo haya, por supuesto. El hombre es racional y animal, ambas cosas. Y además en una hibridación, Aristóteles diría, ilemórfica, o sea, una compenetración absoluta. Y por lo tanto, quizá también algo, pues es muy importante que haya un cierto acostumbramiento, y quizá cuando ya has hecho varias veces una misma cosa, pero está claro que tienes que ponerte cada vez que estudias, aunque la 5ª vez te cueste un poquito menos. Los hábitos suponen una cierta economía del esfuerzo, un ahorro de energía, pero desde luego lo que está claro es que hay que ponerse, y eso exige que haya una decisión al principio y luego otras decisiones que siguen esa senda. Hay que reiterar esa decisión y al menos implícitamente mantener el planteamiento original que te llevó a tomar esa decisión.
En absoluto los hábitos nos excusan de pensar y de decidir. Lo que hacen es facilitar esas decisiones y esos planteamientos. En cierto modo, darles una orientación relativamente coherente, estable. Pero no la anulan. Esto es un error muy frecuente, pensar que los hábitos son como un tubo donde ya te metes y lo único que hay que hacer es dejarse llevar por la inercia, tal. Por estas cosas que te cuesta. No es que yo voy a misa, tal, pues porque de pequeñito mis papás me cogían de la ovejita y no digo yo que a lo mejor algo de eso pueda influir al comienzo de un hábito, pero luego está clarísimo en ese ejemplo que he puesto y en otros muchos, pero en ese clarísimamente de luego que hoy en día, si una persona no tiene claras una serie de cosas y no ha tomado alguna decisión muy determinada, pues de luego por mucho que le hayan inculcado sus papás y sus profesores y tal, pues de luego no. Esto es una noción que, en nuestra opinión, tiene una significatividad para el trabajo que nosotros hacemos, que sinceramente a mí me parece descerebrado, que se haya desterrado del discurso educativo. Aunque, insisto, se hayan puesto otras más o menos cercanas, no digo yo que alternativas, ¿no? Es que o uno o lo otro, ¿no? A mí me parece que lo normal es que uno y otro. O sea, evidentemente la educación también pide, pues, ciertas destrezas y ciertas competencias. Y está muy bien que la gente, pues, usted. Pero, sinceramente, yo soy docente de filosofía desde hace ya 26 años. Y tengo que confesarles a ustedes que me molesta mucho, por no decir otra palabra más gruesa, me molesta profundamente los planteamientos que tienen muchos pedagogos. Yo tengo mucho que aprender de los pedagogos y pedagogas, que son mis colegas más estrechos en la facultad donde yo estoy, donde yo trabajo. Yo no soy pedagogo, ni Dios que lo permita. Eso no quiere decir nada en contra de la pedagogía, quiere decir en contra mía. Pero, de verdad, cuando los pedagogos me dicen, no, mire usted, lo importante de la filosofía o de la enseñanza de la filosofía es un planteamiento muy extendido, ¿no? Y creo que en muchas materias pasa también. Es que esa materia supone la ocasión, pues, para desarrollar ciertas destrezas o ciertas competencias verbales, no verbales o incluso intelectuales, que con la filosofía, pues, la gente aprende a pensar en una forma quizá distinta de la forma en la que uno aprende a pensar cuando estudia matemáticas, tal. Cosa que me parece muy bien y que para todo educador, sobre todo para todo docente, tiene que ser muy sensible también a cuáles son las competencias y destrezas que una determinada materia puede provocar que se desarrolle más. Pero sinceramente, cuando el planteamiento es que realmente la filosofía solamente tiene valor o vale como training mental, como dirían los yanquis, ¿no? Como gimnasia mental para desarrollar ciertas competencias, me subo por las paredes. Porque eso es falso de toda falsedad. Oye usted, me parece estupendo que la filosofía sirva, pues no sé, pues para que la gente piense con algo más de rigor. Pero lo interesante de la filosofía es lo que plantea, las preguntas que plantea y los intentos de dar respuesta a esas preguntas. Y en comparación con eso, toda la cuestión del training mental me sale por media breva. Estoy exagerando porque a un educador no le puede salir por media breva ese asunto. Es muy importante que sea sensible a eso, pero insisto, el discurso actual de la pedagogía nos ha llevado a pensar que, por ejemplo, la enseñanza de la filosofía, o del latín, o de las matemáticas, o de lo que sea, solamente tiene sentido o vale en la medida en que supone la ocasión para ejercitar cierta
gimnasia mental. Y esto es una cosa que a los docentes me parece que en el fondo les desalienta mucho. Porque una persona que se dedica a esta profesión, sobre todo en el bachillerato, la enseñanza media, digamos, es una persona que se dedica a eso fundamentalmente porque lo que le encanta y le apasiona es esa materia. Y tratar de enseñarla y de lograr contagiar, digamos, su pasión por ese asunto. Y eso es lo que, aparentemente de forma indirecta, pero a mí me parece más eficaz, puede hacer educativamente un docente. Contagiar la pasión por algo que le parece apasionante. Y cuando logra eso, esto lo logra pocas veces, yo por lo menos, pero si alguna vez logras algo de eso, entonces te das cuenta de que empieza a haber un ambiente que es auténticamente educativo, aunque no esté hecho de mensajitos paternales, de mensajes, digamos, directa y explícitamente educativos. Cuando tú logras que alguien meta la cabeza y preste atención realmente a algo que es interesante, entonces ocurre algo mágico, por decir una cursilada que ustedes me perdonan. Ya llevo 2 cursiladas. La magia. Bueno, esto es el rollo de fondo de lo que yo quería comunicarles a ustedes y ya. Si hay tiempo y margen, no sé si es posible, a mí me encantaría que de las barbaridades que les he dicho, ¿verdad?, pues las pudiéramos comentar, discutir, vamos, a buena fortuna. Bueno, ¿os animáis alguno que hace alguna pregunta? No tienen hábito de preguntar. Bueno, el hábito, todo es cosa de tener. Siempre poderse a tener hábito de preguntar, es esfuerzo, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos, no hace falta forzas. Si uno tiene algo que decir, que lo diga. Pero bueno, yo he intentado provocarles a ustedes un poquito. Sí. Quiero agradecerle mucho la Vamos, conferencia. a ustedes por su paciencia. Y si me permite, presentarle el cómo. Yo estoy de acuerdo totalmente con usted en que la gran innovación educativa es formar personas y hacer que estas crezcan. Sin embargo, en el contexto de que nos estamos todos los educadores, a veces es tan agresivo con todo el tema que usted está planteando de competencia, etc. La cuestión es cómo nos acercamos. O sea, no sé si cómo poder lidiar ese toro en ese contexto en el que esto nos anda por otro lado. Yo no sé qué decirles a ustedes en el ámbito, ya digo, de la gestión y la organización. Yo creo que puedo decir algo desde mi modesta experiencia a los docentes. Aunque quizá pueda ser interesante también para los no docentes esa propuesta, por lo menos saberla, o analizarla o discutirla. Yo creo que es muy importante para un docente, indirectamente seguro que también para personas, digamos, que se dedican a la gestión y a la organización y dirección, entender que el sistema educativo no educa. Para mí, por lo menos, esto es una esperanza. Educan a las personas. Y todavía, a pesar del sistema educativo, y a pesar de lo que dicen las leyes educativas, todavía hay gente que sabe ejercer su oficio. Una de las cosas más paradójicas, más sorprendentes para mí, es comprobar que esto que les estoy diciendo a ustedes, en el fondo lo saben todo el mundo. Lo saben los docentes, por supuesto que lo saben los padres. Lo que me resulta más llamativo es comprobar empíricamente que este concepto que yo trato de reivindicar, entre comillas, de hábito, es
Es un concepto que está, digamos, convertido en una especie de tabú en el discurso de la pedagogía actual, y sin embargo, en el fondo, todos los que están en la pomada, o sea, los que están con la tiza, no los que hacen las leyes, saben perfectamente de lo que estoy hablando ahora. Y es lo que hacen, de una forma u otra, mejor o peor, pero es lo que hacen. Creo que esto es muy alentador, al menos para mí. Le confieso que esto es un pensamiento, entre muchos que me desalientan, que todavía me mantiene algo el aliento en esta profesión. Pero creo que es verdad, que no es simplemente una especie de autosugestión, ¿verdad? Pues, del suicida para intentar, no. Creo que es verdad. O sea, creo que el sistema educativo puede ayudar o desayudar a la educación, pero en el sentido estricto no educa. Educan las instituciones, no el sistema. Las instituciones educativas y educan a las personas que trabajan en esas instituciones. Y por supuesto de otra forma, pero también sinérgicamente conectadas con eso, por supuesto los padres, de una manera clarísima. No hace falta mucho discurso para verlo, ¿no? Pero esos, los docentes y los padres, de formas distintas en cada caso, saben perfectamente de lo que estoy hablando. Lo saben. Y lo gestionan, insisto, mejor o peor. Yo diría que ¿cómo resolver esta papeleta? Pues haciendo lo que sabemos hacer, sinceramente, no dejándolo de hacer, aunque el sistema educativo está empeñado en poner todas las trabas del mundo para que los docentes no hagan su trabajo, hagan otras 50.000 cosas, cosititas, mejor dicho, que lo que le hacen es distraerles de su trabajo. Y el trabajo de un docente es conocer muy bien su materia, conocerla lo mejor que pueda, leer, estudiar mucho de su materia. Naturalmente también, pues, lo que pueda, la didáctica de su materia también. Preparar bien su docencia y a los estudiantes. Esas tres cosas, que son las esenciales de la profesión de un docente, son lo que más difícil resulta hacer para un docente con las leyes educativas que tenemos en este país en la mano. Están pensadas para torpedear esas tres cosas. Estoy exagerando seguro, pero no demasiado. Bueno, pues intentar sobrevivir, creo que, y hacer lo mejor que pueda uno hacer, lo que uno sabe hacer, y que le llevó a elegir esta profesión. Y luego tener mucha paciencia, eso es evidente. Mucha paciencia con todas las trabas administrativas, con todas las memorias, las... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Las adaptaciones curriculares, toda la papelería y la cosa, ¿verdad? Pues que luego va a ir, por supuesto, al cajón de la inspección de zona y jamás leerá nadie. Esto conozco ya varios inspectores, ¿verdad? Pues que me lo han confesado paladinamente. Miren ustedes que si yo me leyera las memorias, no haría otra cosa. Bueno, pues esto es descerebrado. Medio gramo de sentido común sabe que jamás se cumplen. O sea, los docentes en bachillerato, bueno, yo creo que ahora hace ya tiempo que... Pero, o sea, tienen que tener perfectamente claro cómo, o sea, la temporalización, la distribución, o sea, cada 5 minutos, o sea, en clase, por los 5 primeros minutos, el ejercicio del día pasado. Los otros 10 minutos siguientes, pues la explicación de la unidad didáctica, no sé qué, siguiente. Luego ya, pues los otros 5 minutos para que la gente vaya a mear. Los otros no, pues para que jueguen a corro la patata y interactúen con el medio, no sé qué tal.
O sea, tienes que tenerlo todo absolutamente milimetrado y perimetrado. Y todo el mundo sabe que eso jamás se cumple. Nunca, jamás se cumple. Pero hay que hacer todas esas tonterías porque tienes el ministerio encima y la inspección de zona te sigue la... Bueno, pues a pesar de los pesares, con dificultad y con paciencia, pues uno puede hacer lo que tiene que hacer y hacerlo con la esperanza de que aquello es una semilla que tú siembras cuyo fruto jamás vas a ver. Pero ahí queda. Eso lo saben los docentes, eso lo saben los papás. Claro. Esto es una tarea que tiene su, bueno, como todo, ¿no? Tiene sus miserias y sus grandezas, que no son pequeñas. No, pues a usted. Una pregunta, bueno, pues yo creo que, pues María, vamos a dar por finalizado, porque ha sido una verdad densa exposición, con un montón de conceptos. Aunque les he dicho a ustedes algunas barbaridades que final, negaré haberles dicho. Al final ha sido un poco revolucionario, pero, yo creo que revolucionario.